Una vez entendido, digamos, cómo funciona el arco y cuáles son sus virtudes, sus ventajas, su manera de diseñarlo, el arco fue sufriendo a través de la historia una cierta evolución, ¿sí? Nosotros conocemos el arco que veíamos ahora como un arco semicircular, pero digamos que a través de los años y por algunas peticiones especiales que hicieron los patriarcas de la iglesia, eh, el arco fue sufriendo ciertas modificaciones. Entonces los constructores y los diseñadores de iglesias, eh, arquitectos, ingenieros al mismo tiempo, se dieron cuenta que si hacían esta forma, si seguían esta forma, es decir, si el arco lo hacían mucho más largo, pero terminado en punta, las cargas que actúan sobre el arco se iban a mover de una manera, digamos que más vertical. Entonces esta componente que se creaba acá, la componente en X, iba a ser mucho más pequeña y al final la sumatoria de las componentes acá, o sea, al final esa fuerza de empuje que se generaba con el arco curvo. Es decir, con el arco curvo muy probablemente ibas a tener una fuerza de empuje mucho más grande que con este tipo de arco. Entonces, al darse cuenta de eso, se dieron cuenta que la trayectoria de cargas de este pues iba a ser mucho más fluida, iba a tener menos componente en X, lo que hacía o lo que les permitía que esta longitud creciera. ¿Sí? O sea, la iglesia, el vano se iba a poder hacer mucho más grande, con una altura mayor, ¿verdad? Y eso en términos de la iglesia como tal, que era el edificio que utilizaba este tipo de arcos, permitía que yo tuviera ventanales más grandes, porque ese era uno de los requerimientos que tenía, digamos, la iglesia. La iglesia decía, no, es que la divinidad o Dios está representado por la luz y nosotros necesitamos que la iglesia entre mucha luz, ¿verdad? Entonces, debido a esto, empezó a aparecer el arco en punta. Y ya el arco en punta no necesitaría un contrapeso tan grande acá, unos muros tan grandes, porque ya esa fuerza horizontal que aparece tratando de abrir las piernas del arco, tratando de desestabilizar el arco, pues se puede sostener con elementos un poco más ligeros, ¿sí? Entonces, pensando en esos elementos un poco más ligeros, digamos que no era nuevo que los muros se podían sostener con un elemento estructural llamado contrafuerte. ¿Qué es un contrafuerte? Un contrafuerte simplemente es un rigidizador, ¿sí? Es decir, eh, es un elemento que tiene cierta inercia en este sentido, o sea, en este sentido tiene mayor inercia porque es un muro, y este muro de acá, que tiene solo la inercia, su inercia va solo en este sentido, es decir, es muy difícil de tumbar en este sentido. Si yo lo empujo así, este muro es muy difícil de tumbar, pero si lo empujo así, es muy fácil de tumbar. Pues para que no se caiga, se le colocan estos contrafuertes, que son pequeños muros, o sea, le estamos dando inercia en el otro eje. Esa es la función del contrafuerte, darle inercia en el otro sentido. Entonces, cuando venga la carga en este sentido, la va a poder resistir. Entonces, estos constructores dijeron, ah bueno, ¿y qué tal si en cambio de colocar un gran muro acá, pues colocamos simplemente un contrafuerte? Entonces otra vez apareció el padre, el cura, el párroco, y dijo, ah, pero es que acuérdese que yo aquí, por este lado, detrásito, tengo una ventana. Usted me coloca aquí a mí un muro y no me deja pasar la luz. Entonces mire a ver cómo resuelve eso sin colocar un muro. Más o menos ese fue el problema, ¿sí? Pues fueron capaces de resolver eso y no solamente fueron capaces de resolver eso, sino que crearon una arquitectura majestuosa, bella, muy bien pensada, y en algunos casos incluso estructuras muy complejas pero que funcionaron muy bien. Entonces miremos este video que también es de la Universidad de Waterloo, en donde se explica de una manera un poquito más lúdica cómo funcionan o cómo funcionaron
esas catedrales. Bueno, esas catedrales góticas eran impresionantes, ¿no? Son, son unos monumentos, son unas obras maestras. Miren eso. No solamente por la belleza arquitectónica, sino también por la complejidad estructural. Es decir, aquí hay unos aspectos estructurales impresionantes en estas catedrales. Del que vamos a hablar hoy es de los arcos en punta y cómo los arcos en punta trajeron elementos estructurales como los contrafuertes, como los arbotantes y como los pináculos, ¿sí? Digamos, esa composición de contrafuertes, arbotantes y pináculos es una composición que se genera a partir de, a ver, miren, a partir de el hecho de querer hacer entrar más luz a la iglesia, ¿sí? Entonces, miren, aquí está la situación que les explicaba. Esto es un arco, toda esta parte es un arco, ¿verdad? Ese arco hay que sostenerlo con un contrafuerte. Como necesitaban que entrara luz, yo no puedo colocar aquí un muro porque esta ventana queda obsoleta. Si yo coloco un muro acá y un muro acá, esta ventana queda obsoleta. Entonces se inventaron esto que viene acá, que se llama el arbotante, que es básicamente un elemento que le transmite carga al arco para que no se abra, ¿sí? Para que soporte esa carga lateral que viene de la forma de arco. Entonces este elemento transmite la carga, aquí aparece el contrafuerte y encima le colocan un pináculo para que le dé peso al contrafuerte y le ayude a sostener el arbotante, ¿sí? Entonces miremos cómo lo explican ellos. Bueno, entonces aquí lo que nos muestran es que, digamos, las construcciones hasta ese entonces eran construcciones de vigas y columnas, pero pues obviamente vigas y columnas con luces muy pequeñas, porque de lo que estamos hablando es de materiales pétreos o de madera, o sea, no podíamos tener luces grandes. Mira, aquí nos muestran, cuando necesitábamos luces grandes, pues estos materiales no cumplían con los requisitos. Entonces los arcos aparecen como una opción para solventar ese problema. Es decir, con los arcos nosotros podemos cubrir luces grandes sin ningún problema. El único problema que tenemos es que si quitamos estos deditos de acá, o sea, si quitamos las manos, el arco se cae. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la función catenaria, ¿sí? Si el arco cumpliera con la función catenaria, podría resistir, pero si le colocamos más peso arriba, vuelve y se abre. Entonces vuelve el mismo problema. Entonces lo que hay que solucionar es ese problema de las fuerzas laterales que aparecen en la parte de abajo del arco, ¿sí? Pero era la manera de cubrir grandes distancias, ¿sí? Entonces, claro, el arco se cae debido a esas fuerzas. Entonces dijeron, bueno, ¿qué tal si colocamos unos muros que nos resistan esas fuerzas? Como yo les explicaba, unos muros suficientemente grandes. La cuestión es que las ventanas que están detrás y que necesitan la entrada de luz se verían muy afectadas por el hecho de que tengan un muro al lado. Entonces, digamos que una solución era colocar elementos de columna, pero miren que los elementos de columna no son completamente resistentes, no son capaces con esa fuerza horizontal que aparece ahí. Entonces, al darse cuenta que los elementos de columna no eran capaces, entonces, ¿qué tal si colocamos un muro que sea un poco más rebajado, o sea, un muro de sección variada, a ver si nos resiste? Entonces dijeron, bueno, listo. Entonces colocaron el arco y se dieron cuenta que el muro sí resistía. Sin embargo, esas columnas que colocaron ahí están generando mucha sombra. Entonces habría que resolverlo de alguna manera, ¿sí? Sí, tienden a bloquear la luz del sol. Entonces, si tienden a bloquear la luz del sol, no sirve tener ventanas detrás y la iglesia sería demasiado oscura. Y lo que querían eran iglesias llenas de luz, porque Dios estaba representado por la luz. Entonces aparece este elemento que es el arbotante, o sea, un elemento que sea capaz de transmitir la carga pero dejar pasar luz a través del elemento. Entonces por acá pasa la luz
el elemento de arriba transmite la carga y esa carga es transmitida. Miren que de todas maneras miren que el arbotante sigue con la trayectoria de cargas que viene el arco. O sea, no es una pieza colocada caprichosamente. Tiene que seguir con la trayectoria de cargas que tiene el arco. Esa trayectoria de cargas las cargas empiezan a repartirse entre esta columna, sigue algo de carga, se reparte en esta columna, sigue algo de carga y se reparte en esta columna. Esto lo que nos permite es que la luz del sol pase a través de la ventana e ilumine la iglesia, ¿sí? Que era lo que inicialmente se pretendía. Entonces digamos que este fue el arreglo perfecto, el arreglo que dio sentido y que da origen a las catedrales góticas, ¿no? Una catedral gótica, uno de los elementos típicos de la catedral gótica es eso, es el contrafuerte, el arbotante y el pináculo, que aquí lo llaman spire. ¿Cuál es la función del pináculo? Es que si usted coloca un elemento muy pesado acá en la columna, le está dando masa y la columna empieza a trabajar por fricción en el piso y ya esa columna no se mueve. Sí, o sea, está rigidizando la columna con una masa muy grande. Esa es la función del pináculo. Entonces transmite las cargas más eficientemente al suelo, ¿sí? Ese arreglo les permitió crear esa majestuosidad de columnas. Entonces ustedes ven contrafuertes, arbotantes y pináculos puestos en línea recta, puestos en forma circular, puestos en diferente tipo de arreglos, dando la posibilidad de crear muy, muy majestuosas obras, muy majestuosas obras. Bueno, aquí nos están mostrando los modelos de las catedrales. Este es un modelo de la catedral de San Paul. Nos van a mostrar acá cómo construir. Bueno, eso no funciona. Ya sabemos que no funciona, hacen falta los arbotantes. Entonces están hablando de la importancia de modelar una estructura antes de hacer el uso en escala real, ¿no? El modelado de la estructura es sumamente importante y eso ayudó a que los constructores de catedrales desarrollaran este dispositivo estructural, ¿sí? Entonces, a partir de los modelos estructurales se dieron cuenta que también le podían, digamos, ya siendo completamente estable, se le podía colocar peso encima y se podrían hacer otras cosas. Y eso creó la posibilidad de crear catedrales enormes y majestuosas como las que vemos todavía en pie, ¿sí? Estas catedrales han estado en pie por más de 700 años, o sea, esto no es, digamos que no fue una solución temporal, eso fue una solución definitiva, ¿sí? Bueno, entonces ahí está el video y ahí está la explicación de por qué. Mira, aquí podemos ver en esta parte una imagen de el contrafuerte, los arbotantes y arriba estas estructuras que hay arriba son los pináculos. Entonces aquí está la arquitectura gótica, los sistemas constructivos. Esto fue, digamos, un elemento estructural muy importante, fue el que permitió el desarrollo de las catedrales góticas. El objetivo prioritario es contrarrestar el empuje tangencial de la bóveda interior mediante contrafuertes y arbotantes, arcos externos dispuestos en diagonal que transmiten los empujes de las bóvedas interiores al contrafuerte exterior. O sea, el arbotante lo que hace es que sirve como un puente que transmite carga a la estructura externa que es el contrafuerte, ¿sí? El pináculo lo que le da es peso al contrafuerte para que el contrafuerte se mantenga en su puesto. Bueno, creo que dejamos ahí ese video.